Los ciudadanos de los países de este mundo son gobernados por las leyes que rigen cada país. Cada país tiene diferentes formas de gobierno. Países que abrazan la democracia, aunque democracia perfecta no existe. No hay democracia perfecta. Cada país tiene sus propios disturbios, sus propios niveles de corrupción, sus propios problemas. Hay países que abrazan otro tipo de gobiernos, como lo vemos en el sentido de países que reprimen la libertad de sus ciudadanos, que ahora lo estamos viendo de una manera muy sublime, que se está aún incorporando en países que supuestamente deberían de ser demócratas. Vemos como sus gobiernos se han vuelto represores a las libertades y a los derechos civiles de los ciudadanos. Y así vemos de una manera general cómo los países tratan de identificarse como socialistas, como comunistas o como demócratas. Pero los resultados son los que mandan. En realidad es que cada persona es gobernada por las leyes las cuales acoge, las cuales recibe. Y no voy a hablar de política el día de hoy. No soy experto en política. Soy teólogo, conocedor de las Sagradas Escrituras. Yo soy el doctor Carlos García y te doy una bienvenida a esta enseñanza en la cual quiero compartir precisamente sobre lo que es los reglamentos o las leyes del reino al cual perteneces. Porque las leyes que te rigen, esas son las leyes del reino al cual perteneces. Está el reino de los cielos, el reino de Dios. Y ese reino tiene sus leyes, sus principios, sus estatutos y preceptos, para gobernar la vida de aquellos que se acercan a su Dios, que se acercan al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esas leyes gobiernan, esas leyes funcionan y esas leyes producen cualquiera de estos dos resultados: extremas bendiciones o maldiciones. En alguna ocasión me han preguntado algunas personas por medio de las redes sociales al respecto de si existen maldiciones contra personas cristianas. ¿Puede un cristiano ser maldecido? Y desde el punto de vista de la gracia y del amor de Dios, Dios no quiere que sus hijos sean maldecidos. Dios no quiere que nadie viva bajo maldición. Pero no es tanto que Dios no quiera, sino que depende qué leyes la gente activa. Y por eso, aunque sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, de aquella tierra de esclavitud, los puso frente a esa disyuntiva. Y le dijo a Israel: escoge las leyes de la vida. El libro de Deuteronomio en sus últimos capítulos. Escoge las leyes de la vida o escoge maldiciones. Tú eliges. Dios no los maldijo. Su voluntad era bendecirlos. Su voluntad era prosperarlos. Y cuando venimos al concepto que en la Escritura contemplamos como el momento de la gracia, el despertar de la gracia, cuando contemplamos aquel momento en el cual el Mesías, Yeshua, el Señor, Jesucristo, trae el mensaje de el nuevo pacto. Eso produjo de una manera maximizada un impacto que transformó al mundo. Porque entonces se estaba abriendo la puerta, como lo dice la carta de los Hebreos,
que se abrió aquella oportunidad para los gentiles para entrar delante del trono de la gracia, para encontrar gracia y oportuno socorro para tu alma. Eso antes no existía para los gentiles, pero fue por medio de nuestro Salvador Jesucristo que entonces somos visitados con semejante gracia, con tal regalo, que el Dios creador del universo nos acercó por medio del sacrificio del Mesías. Y entendemos que la gracia es un regalo inmerecido. Pero eso no nos hace exentos de responsabilidades. Porque la ley de la creación es la ley de lo que siembras, eso también cosechas. Y aunque el justo muchas veces tiene que atravesar por pruebas y dificultades, como lo vemos a la luz de los libros proféticos y libros históricos de la Escritura, muchas veces los justos, la gente que ama a Dios y que busca hacer el bien y que busca someterse a las leyes divinas, el justo sufre. El justo muchas veces pasa por trivialidades, por cosas terribles en su vida. Pero la Biblia dice, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Es decir, el justo tiene ojos en su cabeza. Se llama sabiduría. Se llama el temor de Dios. Te permiten ver, no solamente a corto plazo, te permiten ver los efectos de tus obras. Y entonces esa habilidad de tener perspectiva espiritual, ojos en la cabeza, los ojos de la sabiduría, entonces hace que el justo tenga la ventaja de activar esas leyes que pueden bendecir su vida. Hay una parábola en el libro del Evangelio de Mateo, en las cuales el Mesías, Yeshua el Señor, enseña una tremenda verdad, una tremenda revelación, mejor dicho, porque las palabras del Mesías eran pura verdad, verdad absoluta. Y dice en esa parábola del reino, precisamente hablando sobre las leyes que rigen al justo. Tú eres del reino que te rige. Si te rige la carne, si te rige la envidia, si te rige el egoísmo, las maledicencias y los chismes, tú no estás siendo influenciado por las leyes del reino de Dios, sino que te rige otro reino. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Y muchos son los problemas de la gente, principalmente porque el pueblo gentil ha vivido por muchas generaciones tremendos niveles de ignorancia, por no haber conocido al Señor, por no haber conocido al Creador, y también por la carencia de maestros legítimos, maestros que instruyeran con sabiduría y con certeza la palabra de Dios, que pudiera producir, mejor dicho, un nivel de bendición estable en la vida del cristiano. Porque muchas veces los cristianos evangélicos en el mundo solamente tienen predicadores que les dicen que el mundo ya se va a acabar, pero no les enseñan a vivir. El mundo se acaba, va a haber una destrucción. Del cielo va a caer un cometa, va a caer una destrucción, arrepiéntanse, ayunen. Pero no les enseñan a vivir. No les enseñan cómo perdonar, cómo librarse del odio. No les enseñan cómo liberarse de la maledicencia. No les enseñan cómo gobernar las pasiones bajas de esta carne. No les enseñan a orar. No les enseñan el temor de Dios. Y entonces el pueblo evangélico gentil sufre esa ceguera religiosa que muchas veces tratan de curarla caminando de iglesia en iglesia, de credo en credo, y muchas veces hasta dejando de creer en Dios.
Entonces regreso al libro de la sabiduría. Las palabras del Mesías que dicen: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. Está hablando del reino. Imagínate la grandeza del reino de Dios. Sin embargo, está utilizando la simplicidad de un grano de mostaza. Ese grano de mostaza un hombre tomó y lo sembró en su campo. Aquella semilla. Y que de todas las semillas es la más pequeña o una de las más pequeñas. Pero cuando ha crecido, es una de las mayores en ese género.